Pues sí que la verdad es que es un gusto tener a Julia con nosotros hoy y nos alegramos mucho de que personas que han estado tanto tiempo fuera por su salud ahora puedan reunirse con nosotros. Es una bendición del Señor, sin duda alguna. Entonces vamos a ir buscando en nuestras Biblias Hechos, capítulo 17. Y el pasaje que tenemos delante son los versículos del 16 hasta el final del capítulo, hasta el 34. Hechos 17, del 16 al 34. ¿Sí? Muy bien. Y entonces nuestro pasaje es el apóstol Pablo en Atenas. Y como veremos va a ser un pasaje bastante interesante. Lo primero que vamos a hacer es leer el pasaje en completo y luego vamos a ir desgranando poquito a poquito y a ver qué podemos sacar en esta mañana que nos dice el Señor a través de su palabra. Entonces vamos allá. Hechos capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, hago referencia a que estaba esperando a Silas y a Timoteo, en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Bueno, es un texto bastante interesante y en esta mañana nos vamos a centrar mucho en lo que es la predicación de Pablo en el Areópago. Y perdona si se me traba la lengua alguna vez, porque tiene su dificultad. Pero vamos a irnos situando primero, ¿vale? Pablo se marchó de Berea, ha dejado la región de Macedonia y ha bajado hasta la región de Acaya. Allí está la ciudad de Atenas. Y en Atenas, Atenas, ¿qué podemos decir de Atenas? Atenas era una ciudad históricamente muy, muy importante. Aunque realmente la Atenas del siglo I
no tenía nada que ver con lo que había sido unos pocos siglos antes. Ya la gran luz de Atenas se había oscurecido mucho. Pero vamos a hacer un pequeñísimo repaso por la historia, me lo vais a permitir, de efecto personal. Entonces, bueno, ¿cuándo cobró importancia Atenas? Especialmente cobró importancia a partir del siglo V a.C. A principios del siglo V se suceden las llamadas guerras médicas, que no tienen nada que ver con el coronavirus, sino que tiene que ver con una guerra entre los persas y los griegos, ¿vale? Si habéis visto la película 300, habréis visto que los espartanos frenan al ejército de Persia y finalmente los griegos llegan, el resto de los griegos llegan después y les derrotan. Entonces, ese es el momento en el que Atenas empieza a cobrar importancia y a partir de eso, en los años siguientes, Atenas se convierte en la primera potencia política, económica y cultural de la época. Y además, también en la primera democracia de la historia. Poco después, en las guerras del Peloponeso, 421 al 404 a.C., Atenas es derrotada por Esparta, precisamente. Pero a pesar de la derrota, en los años siguientes vuelve a recuperar su papel principal y vuelve a ser el ejército principal que se va a enfrentar a los invasores, en este caso a los macedonios y a Filipo II, que es el padre de Alejandro Magno, para quien tenga un poco de curiosidad al respecto. Y Atenas, una vez más, es derrotada en el año 338 a.C. Pero Filipo, al verse con Atenas y ver la grandeza de Atenas, decide que le va a dejar gran parte de su libertad. Porque es una ciudad grande, porque es una ciudad llena de cultura, llena de vida, llena de un montón de cosas que le hacen especial frente a otras ciudades. Y conserva gran parte de su libertad. Y su influencia cultural, evidentemente, es importantísima. De hecho, la base de la koiné, el dialecto griego que se utiliza en el Nuevo Testamento, es el dialecto que se utilizaba justamente en la ciudad de Atenas. Ese es el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento. En el año 146 a.C., Roma conquista Grecia y con ella a Atenas. Y los romanos estaban muy, muy admirados por Atenas, porque sabían que era la ciudad natal de Sócrates, de Platón, la ciudad adoptiva de Aristóteles, de Epicuro, de Zenón, el escenario de las obras de Sófocles, de Solón, de Eurípides, de Aristófanes. Tantas y tantas maravillas había en la ciudad de Atenas. Y los romanos básicamente absorbieron su cultura en vez de imponer la suya. Pero claro, en Atenas no todo era positivo. Parece que todo el mundo quedaba admirado ante Atenas, pero la realidad era que se había ido corrompiendo. La democracia, esa primera democracia de la que hablamos en la historia, se limitaba a muy pocas personas. Y además fue degenerando poco a poco por culpa de los demagogos y terminó siendo destruida. Las doctrinas de sus grandes filósofos derivaron en doctrinas políticas dictatoriales. Y por supuesto estaban las carencias morales que había en todo el mundo griego, todo lleno de paganismo por todas partes. Montones y montones de templos, dioses, cultos, fiestas y demás. Todo eso se encontraba en Atenas. Y quizá en tan alto grado como no había visto Pablo nunca. Nunca habría visto tan alto grado de idolatría como la que vio en Atenas. Y no sé si habéis tenido ocasión de estudiar lo que es la forma, cómo estaba construido Atenas, los edificios que había. Ahora quedan solamente ruinas. Pero realmente en Atenas paseabas y era a cada paso, igual que aquí en España a cada paso hay un bar, en Atenas a cada paso hay un templo. Es realmente impresionante. Cada esquina que te cruzabas a lo mejor tenías aquí a una persona vendiendo ídolos, al otro lado tenías el templo de una pequeña diosa del otro lado, enfrente tenías un sitio donde se adoraba, o se hacía sacrificios, o se hacía ofrendas a los dioses. En lo alto de Atenas estaba, por supuesto, la Acrópolis, una estatua gigantesca de la diosa Atenea. Era todo, mirases por donde mirases, ídolos, 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 ídolos. ¿Y qué ocurre? Como vemos en el versículo 16, Pablo, que estaba esperando a Silas y a Timoteo para volver a comenzar con la evangelización, con lo que tenían que hacer,
Él mira la ciudad, observa la ciudad y se encuentra con todo esto. Una ciudad entera, una ciudad enorme, una ciudad preciosa, una ciudad culta, entregada al 100% a la idolatría, entregada a dioses falsos, entregada a poderes espirituales oscuros. Y el espíritu de Pablo se enardece, se enciende al ver eso. Es increíble, o sea, estaba indignado al ver todo esto. Como deberíamos indignarnos nosotros cuando vemos a personas que están entregadas al mal. Cuando tú te acercas, por ejemplo, a una romería, deberías sentir algo parecido. Porque la sensación es igual. Una devoción absoluta a ídolos, una devoción absoluta a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y Pablo estaba completamente enfadado. Estaba realmente molesto, pero no molesto porque él era un fanático religioso y que esto no es lo mío y queréis poner otra cosa, sino porque veía que se hacían daño, veían que se estaban matando, veía que se estaban suicidando. Una ciudad que lo tenía todo y realmente no tenía nada. La visión de Pablo era completamente diferente. Vamos a leer rápidamente Éxodo capítulo 20. Capítulo 20, versículos 2 al 5. Y estamos en los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y teniendo esto grabado en su corazón, Pablo, pues lo había estudiado desde pequeño, esto era un choque frontal contra lo que él sabía que era la realidad. Estaban haciendo todo lo contrario a lo que él había aprendido desde niño y a lo que además él se había experimentado realmente cuando se encontró con Jesucristo. Ver realmente al Señor y darse cuenta de que estaban haciendo lo peor. Nunca había visto tal forma de violar esta ley de parte de Dios. Y evidentemente, cualquier ateo que fuese a Atenas diría, bueno, esto no es para tanto, esto no tiene ninguna importancia, son sus costumbres, eso es su cultura, no importa. Pero para alguien que conoce la realidad espiritual, para alguien que conoce lo que hay detrás de la idolatría, no puede dejarnos indiferentes. No podemos simplemente ver a los que siguen a los ídolos como simplemente otras personas que no importa, bueno, están haciendo lo suyo, su cultura, están haciendo algo terrible. Romanos capítulo 1, versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y además no solamente es que cambiaron la verdad por la mentira, sino que hay seres demoníacos detrás de todos esos ritos. Primera de Corintios 10, 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. O sea que hay realidades espirituales muy graves detrás de esta idolatría, detrás de todos estos cultos. Así que es normal que Pablo se enardeciera. Es normal que Pablo hiciera esto. Pero Pablo va a seguir con su rutina habitual.
¿qué es lo que hacía cuando llegaba a una ciudad? Iba a la sinagoga. Pues aquí, versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Una vez más, Pablo va a donde están los judíos porque sabe que allí hay personas que creen en la revelación de Dios. Hay personas que creen en que necesitan, que están esperando a un Mesías, y él viene a anunciar a ese Mesías, a Jesús. Y que hay personas piadosas que se acercan a la sinagoga y que quieren saber acerca de Dios, y él puede hablarles de ellos. Pero esta vez el foco no está puesto en lo que ocurre en la sinagoga, ni qué le contestan en la sinagoga, sino que va al otro sitio donde Pablo habla. Dice, final del versículo 17, y en la plaza, es decir, en el ágora de Atenas, cada día con los que concurrían. Y aquí nos toca ver qué era el ágora, la plaza de Atenas. Era el lugar de reunión de todos los filósofos. Si alguien quería ponerse a hablar de algún tipo de nueva enseñanza, se iba al ágora y allí lo iba a exponer, y estaban allí sus discípulos correspondientes y lo iban a comentar. Estaban durante toda la plaza repartidos los maestros, sus discípulos, y hablaban de filosofía. Allí Pablo vio que era una buena oportunidad para hablarles del Señor. Y se acercó allí y comenzó a hablar. Y nos dice, versículo 18, que aparecen dos grupos de filósofos, epicúreos y estoicos. ¿Cómo lleváis vuestros apuntes de filosofía? Regular. Bueno, me vais a permitir que haga un escarnio absoluto de lo que es la cultura, la filosofía de los estoicos y de los epicúreos, y os haga un resumen muy, muy, muy breve, y evidentemente no completo y con muchos matices que se perderán, pero vamos para tener unas cuantas ideas claras de lo que creían cada uno de estos grupos. Los epicúreos. Los epicúreos eran unas personas que no negaban la existencia de diferentes dioses, pero su finalidad, la finalidad del hombre, la finalidad del ser humano, era buscar el placer. No el placer diciendo, bueno, es que lo que quieren es sexo y drogas, y no. El placer en el sentido de vivir bien. Ellos lo que buscan es una vida tranquila, una vida apacible, una vida sin que nadie les moleste. Entonces, buscan la tranquilidad, buscan huir de los conflictos, huir del dolor, huir del miedo, y cualquier cosa que les ponga en conflicto con eso, lo van a intentar evitar. Y digamos que era una filosofía evidentemente, eminentemente egoísta, porque lo que buscaba era simplemente cuidarse de uno mismo. Los estoicos, por otro lado, eran panteístas. Creían que había un Dios, un alma del universo, algo, pero que no tenía ni personalidad ni trascendencia. A ellos no les afectaba en absoluto. Bueno, sí, algo habría, algo hay, el alma, el espíritu de la tierra, ese tipo de cosas, ¿vale? En ese sentido panteísta. Para ellos, la virtud más importante era la razón. Eran personas muy intelectuales y eran personas muy estrictas que intentaban controlarse a sí mismos y controlar sus sentimientos. Eran personas que tenían muchísimas reglas y que tenían muy claro que su sentimiento de deber era muy importante, hasta el punto de que si rompías tu deber, pues lo mejor que podías hacer era suicidarte, porque no valía la pena, habías roto tu modo de vida. Y ellos tenían algunos conceptos bastante bonitos, elevados, bellos, buscaban la belleza, buscaban hacer cosas buenas también, pero ellos eran muy, muy, muy orgullosos. Si por un lado los epicúreos los podríamos resumir en muy egoístas, los estoicos podríamos resumirlos en muy orgullosos. Ellos estaban muy convencidos y muy satisfechos de sí mismos y muy orgullosos de lo que ellos hacían. Y estos filósofos son los que se encuentran a Pablo predicando a Jesús. Y le preguntan, unos dicen, ¿qué querrá decir este palabrero? Básicamente, ¿quién es este charlatán? ¿Qué nos está contando aquí? ¿Qué viene a contarnos este loco? Pero otros dicen, parece que es predicador de nuevos dioses. ¡Qué interesante! Algo nuevo.
Y además dice, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y aquí, a lo mejor en la traducción se pierde un poco el sentido, pero lo que ellos habían entendido es que él les estaba presentando a dos dioses, a Jesús, el Dios Jesús, y el Dios resurrección, ¿vale? El Dios resurrección, claro, evidentemente con su nombre en griego, Anástasis, ¿vale? Estaba presentando a Jesús y a Anástasis, los nuevos dioses. Entonces ellos dijeron, bueno, pues muy interesante. ¿Y por qué no le llevamos al Areópago? Porque allí es donde se reunía la élite cultural, donde le podían dar el visto bueno a Pablo oficialmente como parte de las filosofías de Atenas. Y entonces dicen, bueno, vamos a llevarle al Areópago. Y decimos, bueno, aquí le preguntan, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¿Podemos saber más acerca de esta enseñanza nueva? A ver, cuéntanos, Pablo. Nosotros somos gente muy curiosa, nos gusta saber, nos gusta algo nuevo. A ver, cuéntanos, estimula nuestro cerebro, porque queremos pensar, queremos filosofar, queremos debatir contigo. Porque dice que traes nuestros oídos cosas extrañas y queremos saber qué quiere decir esto. Y Lucas pone aquí esta nota, entre paréntesis, dice, porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Algo nuevo, bien, salimos de nuestro aburrimiento, por fin algo, a ver, venga, vamos, que yo tengo que probar mi filosofía contra la tuya, tengo que ver si de verdad mi filosofía es mejor que la tuya. Enséñame, muéstrame, dime, venga, algo nuevo. Ponen un programa nuevo en la tele. No, no hay tele, pero tenemos esto, oye, tenemos aquí a la gente, a los filósofos. Diviértenos, Pablo, cuéntanos, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué nos vas a mostrar hoy? Y entonces a partir del versículo 22 empieza lo interesante. Sabéis que Pablo sabía muy bien con quién hablaba cada vez que hablaba. Pablo era una persona que, además de tener una gran preparación en las Escrituras, como fariseo que era, también era una persona muy culta, como vamos a ver aquí, que conocía a los poetas griegos. Y él se adapta siempre a su auditorio. Cuando tiene que hablar a los judíos les habla de una forma y cuando tiene que hablar con los gentiles les habla de otra. Porque sabe, por ejemplo, que con los gentiles no tiene ningún sentido hablarle de las Escrituras que no conocen. ¿Cómo les va a hablar de Dios a través de lo que dice el profeta tal o el profeta cual si realmente ellos no los conocen? Si ellos no creen en ellos, e incluso a los judíos ya los conocen hace tiempo y los rechazan. Entonces, ¿cómo dirigirse a ellos? Además, en el reino de la sabiduría, en el Areópago, donde están los grandes maestros, donde de verdad se le va a juzgar en cierta forma, como persona apta para enseñar o no. Y Pablo se pone en pie en medio de ellos y precisamente, ¿qué es lo que le había llamado la atención a Pablo nada más llegar a Atenas? La cantidad de dioses que había, la cantidad de paganismo y de idolatría que había. Pero él lo utiliza de una forma diferente, él se introduce a partir de ahí. Y dice, en todo veo, en todo observo que sois muy religiosos. Sois unas personas muy religiosas. He visto muchísimos dioses por todas partes. Debéis estar muy dedicados a la religión. He pasado por vuestros santuarios y hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. ¿Hasta qué punto eran supersticiosos los atenienses que por miedo a que hubiera algún dios que ellos no conocieran y que pudiese maldecirlos, tenían puesto hasta altares al Dios no conocido? ¿Vale? Los atenienses habían colocado ahí un altar al Dios no conocido para que no haya forma de que no estemos adorando a todos los dioses necesarios. Nadie nos va a hacer ningún mal. Pero Pablo aprovecha este altar al Dios no conocido. Y entonces piensa, efectivamente, hay un Dios que no conocéis. Hay un Dios que se escapa de vuestro conocimiento ahora mismo. Pues al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Os voy a anunciar al Dios que desconocéis. Vais a conocer a un Dios diferente a todos y superior a todo lo que vosotros habéis visto
de vuestros dioses. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Es decir, un Dios creador. Y aquí tenemos que recordar un momento, me vais a permitir que vayamos un poquito hacia atrás y vayamos a Hechos 14. ¿Recordáis lo que ocurrió cuando Pablo y Bernabé estuvieron en Listra y creyeron que uno era Júpiter y el otro era Mercurio? Versículo 15. Fijaos si hay paralelismos entre la predicación allí de Pablo y la de ahora. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Veis el paralelismo? ¿Desde dónde va a partir? Desde el Dios que creó todas las cosas. ¿Vale? Pablo comienza su predicación hablándoles de eso, de lo que tenemos todos en común. Todos vivís en medio de la creación. Y hay alguien que hizo todas estas cosas. Dios. Continúa diciendo en el versículo 24 que es, por tanto, Señor del cielo y de la tierra. Y si es un Dios que ha creado todo y que es Señor de todas las cosas, ¿cómo pensáis que puede vivir en un templo hecho por la mano del hombre? ¿Cómo pensáis que vosotros, criaturas, seres creados, podéis vosotros construirle algo al Dios que está muy por encima de todo esto? Y contrasta un poco, podrían decirle, bueno, y tú eres judío, y tú crees, en Jerusalén hay un templo también de Dios, del Dios que tú dices que estás representando. Pero el templo de Jerusalén tenía una diferencia importante, y es que los judíos no pretendían que Dios vivía allí, sino que era un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Era un símbolo de que Dios estaba cerca de su pueblo. Dios no podía estar contenido en el templo, ni en los cielos, ni en los cielos de los cielos. No hay forma de contener a Dios. Y eso lo sabían perfectamente. Ellos tenían el templo como un símbolo de que Dios estaba con su pueblo, de que Dios se había acercado a ellos. Pablo sigue, versículo 25, ya que tampoco ni habita en los templos hechos por manos humanas, ni tampoco es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. ¿Creéis que Dios necesita que le demos comida? ¿Creéis que necesita que le llevéis grano? ¿Necesita que le llevéis vacas? ¿Necesita que le llevéis cualquier tipo de animal, cualquier tipo de sacrificio que le hagáis? ¿Creéis que Dios necesita lo que vosotros le dais? No, en absoluto. Él es quien da vida. Él es quien da vida a todos y alimento y todas las cosas. Dios os alimenta a vosotros, no vosotros alimentáis a Dios. Estáis haciendo las cosas al revés. Fijaos, tenemos a un Dios creador de todo, Señor de todo, un Dios que no se le puede cerrar en una casa, un Dios que no puede ser honrado por manos humanas porque no hay nada que Él necesite de nosotros. Él no nos necesita. Él no tiene necesidad ni que le hagamos caso, ni que le demos comida, ni de nada, sino que nosotros tenemos necesidad de Él. Y aquí está intentando darle un poco la vuelta a las cosas. Vosotros sois los que tenéis necesidad de Dios y no Dios de vosotros. Porque así es como se comportaban en los ritos paganos. Los dioses necesitan algo, necesitan sangre, los dioses necesitan comida, los dioses necesitan todo tipo de sacrificio, lo que sea. No, los dioses a lo mejor, pero Dios no necesita nada. Dios, el Dios altísimo, el único Dios verdadero, no necesita nada de nosotros. Nosotros le necesitamos a Él. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Todos los seres humanos pertenecen a un solo linaje. Todo empezó con un hombre y una mujer. Y de allí descendemos todos. No hay diferencia, somos todos iguales en ese sentido. Hay un solo linaje de los hombres. Y además fue Dios el que lo dispuso así.
Dios puso a Adán y a Eva y de allí nacieron todos los seres humanos y les colocó en su sitio para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y es Él el que pone los límites. Él les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios nos dice dónde tenemos que estar. Nos pone en un lugar, nos pone en un tiempo determinado y con un límite de tiempo. Es Dios quien coloca todas estas cosas. Dios quien lo dispone con un propósito. Y esto es lo que es novedoso para los filósofos que estaban escuchando. Todo este razonamiento le lleva a que tiene un propósito que está en el versículo 27. Para que busquen a Dios. El propósito de haberles dado vida, de haberles engendrado de una sola familia, de haberles colocado en un lugar concreto, en un tiempo concreto, con todas las circunstancias que tienen a su alrededor, con las herramientas que tienen a su alrededor, con lo que pueden percibir de la creación y del Dios creador. Eso es lo que Dios ha puesto para que busquen a Dios. Es lo que Dios ha puesto para que busquen a Dios. ¿Recordamos Romanos capítulo 1, versículo 20? Volvemos otra vez a Romanos 1. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se revela a través de todo lo que ha hecho. Y ellos deberían estar buscando a Dios. Dice, además lo expresa de una forma muy clara, como personas que realmente, como no tienen la palabra de Dios, están ciegas, no ven, pero pueden palpar, pueden tocar y sentir, aquí hay algo, aquí, ¿qué es esto? Lo busco, necesito buscarlo, necesito encontrarlo porque veo que aquí hay algo. Entonces, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle. Pero no es algo tan complicado, porque dice que ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y si algo Dios ha demostrado, y lo vemos en su palabra una y otra vez, es que Dios siempre está cerca de nosotros. Y que Dios nos está buscando, está esperando a que le busquemos realmente. Está esperando a que le llamemos, a que seamos como ese hijo pródigo que se da cuenta de que ha hecho mal y que tiene que ir a casa de su padre. Ese es el llamamiento de cada una de las personas. Y Dios está cerca, está presto a acudir a la llamada. Y entonces, versículo 28, Pablo les va a enseñar una cosa muy curiosa. Y es que algunos de los poetas griegos, ellos mismos han podido palpar algunas realidades espirituales. Personas que no conocían a Dios realmente, pero ya habían intuido algunas cosas. Fijaos, dice el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Eso es una cita de Epimérides el cretense. Y él, hablando de su isla, de Creta, decía que allí no podían encontrar la tumba de Zeus porque en ti vivimos y nos movemos y existimos, literalmente. Y al final del versículo pone porque linaje suyo somos. Y esta era una cita de Arato, que era un autor estoico de Cilicia, de la región donde Pablo había nacido. Y él había defendido que todos somos linaje suyo, de Zeus. ¿Y con esto estoy diciendo que Pablo está diciendo que Zeus es Dios? No, ¿vale? No, Zeus no es Dios. Dios es Dios y Zeus es una mierdecilla por ahí, ¿vale? No tiene nada que ver Zeus con Dios. Pero lo que está enseñando Pablo es que aún así, a pesar de su ceguera y de su idolatría, ellos han palpado cosas. Saben que hay algo, una relación con la divinidad, saben que hay algo que han encontrado, que tiene que ver con que ellos han recibido la vida de parte de Dios, de alguna forma.
porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Lo que no habían entendido es quién era ese Él. Y es lo que Pablo les aclara. Él no es Zeus, es Dios. Entonces, tanto la cita como de Él vivimos como porque el linaje suyo somos, son citas de autores griegos. Por eso, mucho cuidado, porque algunas personas han cogido este versículo para decir, lo dice aquí, porque el linaje suyo somos, todos somos hijos de Dios. Se acabó. No. ¿Vale? Todos somos creación suya, que es diferente a todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, efectivamente. Dios creó y ese linaje que Dios creó de los hombres le pertenece a Él, por tanto es un linaje suyo, pero no quiere decir que sean hijos suyos. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 12? Si alguien lo sabe de memoria, ¿lo puede decir? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente a los que recibieron y los que creen en su nombre, Dios les da el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hijo de Dios no es una cosa de nacimiento, es una cosa que se hace por el poder de Dios, por haber creído en Él, por la fe depositada en Jesucristo. Y no hay otra forma. Entonces, versículo 29. Pablo empieza a recopilar todo. Puesto que hemos visto todo esto, hemos visto que los autores, incluso griegos, han llegado a palpar algo de que nuestra vida depende de la divinidad. Si somos linaje de Dios, repito, creados por Dios y pertenecientes a Él, no debemos pensar, nosotros criaturas hechas por Él, dependientes de Él, que hemos recibido la vida de Él, no podemos pensar que la divinidad puede ser, que se puede reducir a Dios a una estatua de oro, o de plata, o de piedra, o cualquier tipo de escultura que salga de la mente de un hombre. Es imposible. Nosotros estamos muy por debajo, somos las criaturas, no somos los creadores. No podemos crear a Dios. No podemos hacer a Dios como nosotros nos lo imaginemos. No podemos limitarlo al oro, a la plata, a la piedra, a la madera, a lo que sea. Dios no es eso. Nosotros somos los que pertenecemos a Dios. Nosotros somos los que hemos sido formados por Dios y por tanto no podemos reducir a Dios a esto. Por muy grande que sea la estatua de la diosa Atenea, por muy maravillosa y muy majestuosa que sea y muy imponente que sea y se vea a kilómetros de Atenas, eso no importa. No tiene comparación con el Dios verdadero. No tiene punto de comparación. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, Dios no solamente es el creador de todo, sino que ejerce su autoridad sobre la creación. Dios no crea y nos abandona. Dios ha soportado con mucha paciencia durante mucho tiempo el pecado de los hombres. Pero ahora, aquí y ahora, podría decir Pablo, está haciendo un llamamiento a arrepentirse. Arrepentíos de haber puesto a Dios convertido en cosas que no son. Arrepentíos de no haber buscado a Dios como deberíais haberle buscado. Arrepentíos de todo el pecado que habéis hecho al haberle reducido a cosas creadas por vosotros. Arrepentíos por no haberos dado cuenta de que vosotros no ayudáis a Dios, sino que Dios os ayuda a vosotros porque vosotros necesitáis a Dios. Vosotros habéis sido creados por Dios. Nosotros no somos nada sin Dios. Arrepentíos por no haberos dado cuenta de todo eso. Versículo 31. Además, tened en cuenta que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hay un juicio. Fijaos que hemos llegado desde el Dios creador hasta el juicio.
Va a haber un juicio. Va a haber que rendir cuentas delante de Dios. Dios juzgará al mundo con justicia. Salmo 98, 9. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Hay un juicio, pero ¿cómo va a ser y quién lo va a llevar a cabo? Pues está aquí. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fijaos qué forma tan curiosa de introducir a Jesús. No desde el Mesías prometido, sino desde Dios, el Creador, y llegando a nuestra necesidad de Dios, a la realidad de un juicio venidero, y que el que va a juzgar va a ser un varón designado por Dios, que dando fe a todos, ¿cómo? ¿De que él ha sido designado? Por haberle levantado de los muertos. Alguien que ha sido resucitado de entre los muertos. Alguien donde la muerte no tiene poder sobre él. Alguien que solo puede ser el Hijo de Dios. Y aquí termina el discurso de Pablo. Quizá porque lo interrumpen. Llega un momento en el que al oír hablar de una persona que resucita de los muertos, la resurrección, pues dice el versículo 32, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, ¡buah! Vaya tontería que nos está contando. Y otros decían, bueno, ya, sí, ya te oiremos, otro día vienes ya y nos lo cuentas, que hoy ya nos has dicho mucho. Parece que hay una gran reacción de incredulidad ante esto. Por dos razones. Primero, por pura incredulidad, porque no creyeron. Pero no solamente era eso, es que eran filósofos griegos. Y se nos olvida una cosa de ellos. Y es que el cuerpo, lo material, para ellos era repugnante. La propia resurrección les resulta repugnante. Porque a pesar de las ideas que tenemos a veces erróneas, el paganismo no rinde culto al cuerpo, sino que en realidad su máxima es soma sema, que significa que el cuerpo, soma, es una tumba, sema, para el alma. Ellos piensan, o pensaban, que el alma debe ser liberada y que el cuerpo solamente es como una cárcel que les tiene ahí encerrados, oprimidos y que les lleva por deseos que según los epicúreos debían cumplir, según los estoicos debían aguantar, pero en sí mismo el cuerpo era algo malo. Desgraciadamente esta filosofía luego se introduce en la Iglesia y hace muchísimo daño. Pero en realidad el cristianismo es todo lo contrario. Considera que la materia creada fue creada por Dios y por tanto afirma que el cuerpo del ser humano, que el ser humano, no quedará reducido solamente a un alma, sino que tendrá un nuevo cuerpo en la resurrección. Entonces nosotros seremos seres completos, en cuerpo y alma, delante del Señor, con un cuerpo glorificado como el de Jesucristo. Y esto chocaba tremendamente con las ideas de ellos. Ellos no podían comprender que esto fuera posible. Y Pablo, vemos que en el versículo 33, que sale de en medio de ellos, pero nos deja una pequeña nota positiva aquí, Lucas, dice, más algunos creyeron juntándose con él. Y menciona a algunos como Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Y lo que es curioso de todo esto es que a pesar de estas personas que dice que creyeron, parece ser que no se formó una iglesia en Atenas. Porque cuando Pablo se refiere a la primera iglesia que formó en Acaya, habla de una familia de Corinto. No se refiere a nadie de Atenas. Fijaos, 1 Corintios 16, 15. Primera de Corintios 16, 15.
hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿Vale? La familia de Estéfanas fueron los primeros de Acaya, la primera iglesia, el primer grupo que se formó en Acaya. Y vemos que son de Corinto porque los menciona también en 1 Corintios 1:16. ¿Vale? Entonces, no sabemos qué ocurrió con estas personas. Quizá Dionisio, Dámaris y los otros siguieron a Pablo hasta Corinto. Pero lo importante es que Pablo había podido predicar. ¿Y qué es lo que aprendemos de toda esta predicación? Tenemos que darnos cuenta un poco de todo esto, de hacer una recopilación de todo esto. Primero, cómo Pablo se hace filósofo a los filósofos, judío a los judíos, griego a los griegos, etcétera, etcétera. Pablo conoce a con quién va a hablar, conoce a sus autores, conoce su filosofía, conoce todo y lo utiliza. Todo su conocimiento lo pone al servicio del Señor para llegar de una forma o de otra, sea como sea. Si hay que hacerse pobre, se hace pobre. Si hay que ser rico, se hace rico. Lo que haga falta para llevar el evangelio a cualquier parte. Luego el Señor es soberano y toca los corazones que toca, y hay personas que se resisten y no quieren creer en el Señor. Eso no tiene la menor importancia. Pablo cumplió su misión. Pablo estaba llamado a predicar por donde el Señor le llevara, y allí donde estuvo, predicó. Se enfrentó con los filósofos, o se enfrentó con los judíos en aquel otro lugar, o se enfrentó con los griegos en aquel otro, se enfrentó con muchas personas, pero siempre estuvo dispuesto a hablar la palabra del Señor. Siempre estuvo dispuesto a buscar dónde había oportunidades de hablar del Señor. Él sabía que había una oportunidad en cualquier sinagoga, pues allí acudía. También supo que en el ágora, en la plaza de Atenas, también podía. Allí fue. Así seamos también nosotros. Donde sepamos que hay gente que puede estar interesada en escuchar del Señor, tenemos que ir ahí. Tenemos que acudir y tenemos que hablarles. Empezando por lo que ellos saben y luego revelando más y más acerca de Dios. Enseñando que hay esperanza, pero que principalmente hay una necesidad de Dios. En cada uno de los seres humanos hay una necesidad de Dios. Necesitamos todos de Él. Los necesitamos para vivir, porque Él es la fuente primigenia de todo. No estaríamos aquí si no nos hubiera creado el Señor. Y le necesitamos. Y todo el mundo le necesita. Y tienen que darse cuenta. Y tienen que ver con las señales que tienen, con lo que tienen a su alrededor, tienen que buscar a Jesús. Y nosotros podemos ser parte de esas señales que tienen alrededor. Tenemos que darnos cuenta también de eso. Personas que podemos hablar de Jesús, que podemos decirles que Él vendrá un día a juzgar a las naciones y que es tiempo de arrepentirse. Todavía es tiempo de arrepentirse. Aprovechémoslo. Pues vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Señor, bendito seas tú, Señor. Gracias por tu palabra y por cómo nos alientas con ella y nos das empuje y nos muestras cosas, Señor, que a veces no somos capaces de ver por nosotros mismos. Gracias por tu revelación, gracias por el ejemplo de tus siervos, Señor, como Pablo, que nos alientan a nosotros y nos animan, Señor, a buscar a aquellas almas que están perdidas para hablarles de ti, para contarles de su necesidad de ti, de su necesidad de arrepentirse, de volverse a ti. Y, Señor, te rogamos que nos des fuerzas para hacerlo, que nos des sabiduría para hacerlo, que nos des las palabras para hacerlo, que nos des la valentía para hacerlo. Y, Señor, que podamos realmente ser como Pablo y movernos en cualquier lugar, de cualquier forma, Señor, pero hablando fielmente tu palabra, sin corromperla de ninguna forma, para que tú, Señor, en todo seas glorificado. Y te ponemos todo esto y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.